Saludos, queridos amigos testigos de Jehová y compañeros de Fuerza La Basoriana. Me siento muy contento con todos los comentarios que ustedes, foristas, han colocado últimamente dentro de los videos de Fuerza La Basoriana. Para mí es un gusto tener el apoyo de todos ustedes con sus elocuentes comentarios que nutren este foro. Cada uno de ustedes da su opinión, sazonan más los comentarios con más información que yo a veces no dispongo e inclusive ignoro. Un detalle importante es que es aquel que ha hecho hace poco nuestro amigo Alfonso. Alfonso dio un comentario escueto, pero muy puntual y contundente y demoledor, diciendo que en 1919 no existía la esperanza terrenal. Todos tenían esperanza celestial y con eso desbarata todo esto de los domésticos de la grande muchedumbre. Ay, sí, pues la Watchtower está enredada en de sus propias mentiras. Cuando uno se dice tantas mentiras, vienen las contradicciones, las marchas y contramarchas. Esto me hace recordar cuando veo, por ejemplo, estos programas de detectives médicos, de asesinato, de investigación de crímenes, que me gusta ver mucho en la televisión, que son reales, por supuesto, 48 horas y todas estas cosas. Dentro de las 48 horas, forenses, médicos, qué sé yo, detectives médicos. Y cuando veo cómo interrogan pues al sospechoso y caen contradicciones y cambia varias veces la historia, ¿no? De su declaración. El que miente para cambiando constantemente sus manifestaciones, su declaración, su testimonio. El que dice la verdad siempre mantiene constante lo que dijo al principio, no lo varía, no lo cambia porque esa es la verdad. Y eso es lo que ocurre con la Watchtower, justamente va cambiando sus propios entendimientos porque todos son mentiras. Y cuando se dan cuenta la gente que las enseñanzas son erradas o son engañosas, la Watchtower trata de corregirla con otra versión diferente, después con otra diferente y con otra diferente, que al final se crea como una madeja de hilo, esa madeja de lana que se enreda y ya no sabe cómo desenredar la madeja. Y la Watchtower está pues en este tema de clave discreto tan enredada que ya ni los propios testigos entienden quiénes son domésticos, quién es el esclavo, y la Watchtower da unas interpretaciones tan raras que realmente los pobres mismos, yo creo que los mismos del cuerpo gobernante no entienden nada de lo que ellos han declarado en el Teatro Stanley para dar los nuevos cambios. Creo que ni ellos mismos lo entienden, se han puesto a leer un papelito ahí y no entienden lo que está escrito ahí. Porque es bien difícil de entenderlo, ¿verdad? ¿No? Y como individuos, pero como grupo no son domésticos, pero como individuos sí lo son. Es un enredo que uno no entiende nada. Cuando la cosa es muy sencilla, claro, se ha complicado porque la madeja, como digo, la madeja ya se ha ido, tanto que se ha manipulado la madeja, que ya se ha creado pues abajo un enredo y no se puede rebobinar. De hecho, todo es un enredo. Y ahí salen pues las opiniones de Alex, de Mega, míos y de otros, aportando su grano de arena, tal como ha hecho pues ahora Alfonso, ¿no? Diciendo que simplemente en 1919 no existía pues más que la esperanza celestial. Entonces, la vuestra va a tener que tomar en cuenta la opinión de Alfonso y va a tener que dar otra nueva comprensión del esclavo fiel y discreto próximamente en el Teatro Stanley para poder responderle a Alfonso cómo es verdad que se escogió un esclavo 19 si no existiera todo tenía peso celestial. Muy buenas, bueno. Son puntos pues uno se queda cabezón. Yo quiero decirles a Luz, a Juliet,
al mismo Alfonso y a todos los últimos que se han incorporado acá a comentar, que no se sientan solos, se han liberado de estar atados a una organización falsa y han roto las cadenas de esa atadura. Y ahora ustedes se pueden sentir libres, respirar un aire fresco fuera de una organización que les dice qué deben hacer, qué no deben hacer, con quién deben juntarse, con quién no deben juntarse, cómo deben vestirse, etcétera, etcétera. Una vida de espionaje, donde un hermano en el Salón de Reino es tu propio espía, que dice que es tu hermano, que es tu amigo, y cuando te ve en la calle que estás haciendo algo que supuestamente no está dentro de los estándares de la Watchtower, inmediatamente se va a acusar al anciano que te ha visto conversando con una mundana o saliendo de la mano con un mundano, o qué sé yo, viendo una película de guerra, esto al cine y dice, ve, este hermano inmaduro, y te va a acusar. Porque en realidad, todos los que están en el Salón de Reino son espías de cada uno de ellos. Y la Watchtower sabe cómo hacer que uno sea espía del otro para que todo el mundo pues se cuide, ¿no? Y no confíe en nadie. Y yo me acuerdo que había un amigo mío que era testigo de Jehová, que era, trabajaba muy duro en la calle, pues, y a veces me decía, hoy tengo tanto calor, que la vez pasada me fui a tomar una cervecita, una cervecita con un amigo, que era un cliente, y me fui a un bar, así, una tienda que vendía cerveza, me senté a una mesa, y me tomé una cervecita con él. Y entró un testigo de Jehová y dice que lo vio a él, que lo conocía y lo fue a acusar, que estaba tomando alcohol. Lo llevaron al comité judicial porque le ha dicho, hermano, nos han comunicado por ahí, un pájaro chismoso, de que lo han visto usted en una cantina tomando cerveza. Ni siquiera estaba borracho, debía tomar una cervecita, nada, porque le gusta la cerveza, no es nada de malo tomarse un vaso de cerveza, ¿no? Y lo fueron a acusar que estaba tomando cerveza. Después una vez, me acuerdo, que otro amigo que era pintor, no pintor de cuadros de arte, no, era pintor de brocha gorda, ese que pintaba en las casas, ¿no? Pero era mi amigo, pues lo conocía de años. Y él trabaja y tiene que darse la vida, pues, en el mundo, ¿no? Donde nos manden a pintar. Y lo mandaron a pintar, dice, sin saberlo, a una casa de citas. Y fue con su escalera, estaba pintando la casa de citas ahí. Y no sé cómo, algún vecino que estaba por esa casa de citas que era testigo de Jehová, lo vio salir de ahí. Había dejado su escalera adentro con su pintura para pintar al día siguiente. Y salió, pues, inclusive se había bañado, pues, porque estaba transpirado y pintado. Y bueno, aceptó el trabajo, pues, pintó una casa de citas por fuera, quería que la pintaran de color rojo, la pintó de color rojo. Y por pintar la casa de citas, lo llevaron al comité judicial. Y le dijeron, hermano, usted está pintando una casa que promueve la corrupción. Pero digo, ¿yo qué tengo que ver? Yo ahí me han contratado, me están pagando para que pinte la casa. Yo no lo estoy viendo con los ojos de la corrupción. ¿Qué me interesa lo que hay adentro? Le dijo, no, estoy pintando la casa nada más. No, hermano, usted ha cometido una falta ahí. Y así con la mente cerrada, ¿no? Entonces lo pusieron a prueba. Y después otra oportunidad tuvo la mala suerte que lo contrataron para invitar a una iglesia católica. Era buena paga, dice que daba dinero y pagaba muy bien los curas. Y se fue a pintar pues un templo, una iglesia, un templo ahí en un sitio determinado. Y lo vieron también. Dicen que esta vez lo impulsaron. Porque estaba a prueba. Lo impulsaron por pintar una iglesia católica y usted va a comer. Tenía que trabajar. Lo impulsaron. Ay, ay. ¿Verdad es que he escuchado tantos testimonios de Jehová
inclusive hasta en correos, que me cuentan cosas que son terribles, que ¿verdad? Son ridículos, de que no usan el cerebro, no tienen criterio, ¿no? Porque se va a pintar un templo de la Iglesia Católica por fuera y le estaban pagando por ese trabajo, lo expulsaron. Bueno, ¿quién entiende lo que dice Jehová, pues, con su mentalidad tan cerrada, ¿no? No encuentro ningún texto de la Biblia que diga que cualquier persona que se le sorprenda pintando una iglesia falsa, tiene que ser expulsado. Trabajo es trabajo, ¿no? En fin. Eso creo que es algo de conciencia de cada persona, ¿no es cierto? Porque no hay nada estipulado en la Biblia que se tenga que expulsar a una persona por pintar un templo de una iglesia falsa, ¿no? No hay ningún texto bíblico, ¿no? Yo creo que es una cuestión de conciencia, ¿no? En fin. Yo quiero agradecer siempre pues a nuestros amigos que siempre participan en la Fuerza de la Masoriana para comentar y para dar sus opiniones, porque les reconozco que yo he aprendido mucho también de los comentarios de Alex, de Mega, de Jorge Nicholson, de Fernando Mejía y de tantas personas que dan sus comentarios como Pablo 9800 y últimamente pues de Alfonso, Luz y Juliet, que están trayendo y están volcando todos sus conocimientos y experiencias que han tenido dentro de la Watchtower, que me sirven a mí para enterarme también. ¿Y para qué, para qué negarlo? También me ha servido los comentarios que ellos ponen, porque había cosas que no sabía, o sinceramente, hay cosas que no sabía, o cosas que sí sabía y no las había pensado, como esto que ha puesto Alfonso, del año 1919 no existía la esperanza terrenal. Y es cierto, no lo había pensado. Porque dos cabezas piensan más que una, y tres mejor, y cuatro mucho mejor, y cinco súper mucho mejor. Y así es, pues. Por eso los comentarios de ustedes son importantes para mí, porque yo aprendo también. Aprendo muchísimo. Y estoy rodeado de gente inteligente, pues se nota cuando converso con ellos, ¿no? Con ustedes. Y sus opiniones, veo que son gente que conoce de la Watchtower, conoce de la literatura, cómo dominan las revistas, todo, ¿no? Son gente para sacarse el sombrero, merecen su venia, su respeto. Quiero decirle a todos los de Jehová que se han salido de la Watchtower que acá tienen una familia, pues, aquí en Fuerza de la Soriana. Es una familia de ex de Jehová que necesitan pues el apoyo, el aliento de gente que también ha sido víctima de la Watchtower, del maltrato psicológico, mental, el maltrato psicológico, de repudiarlo y expulsarlo indignamente por un supuesto pecado que no está indicado en la Biblia. Y ese pecado es preguntar o no aceptar una enseñanza o no tragarse un alimento espiritual que este esclavo da como la verdad, porque según su criterio de este hermano no se ajusta a lo que la Biblia dice, entonces no quiere aceptarlo y lo expulsa. Entonces lo marginan, lo miran con odio, como un endemoniado, como un espantapájaro, y ordenan a todos en la colección que ni siquiera le digan la palabra, inclusive a sus propios familiares en casa. Entonces, todo eso, ese maltrato psicológico, es para doblegar al expulsado, para que regrese a la Watchtower contrito, pida perdón, para que lo vuelva a recuperar a esos amigos falsos del salón y que sus propios miembros de su familia le vuelvan a hablar, le digan la palabra. Y eso es chantaje. La ciudad de Watchtower usa el chantaje para doblegar a los que se van o que objetan a la sociedad Watchtower, para que regresen contritos, arrepentidos, para que agachen la cerviz y acaten humildemente lo que dicen 8 imbéciles que se llaman el cuerpo gobernante. No se preocupen, ustedes no necesitan de sus falsos amigos, inclusive falsos hermanos carnales, cuñadas carnales o hermanos de sangre, dice Jehová que no les hable, no les de ellos. Ustedes tienen acá, en esta familia de Fuerza Veterana, gente que ha pasado por la misma situación y hemos superado eso, pucha. Y bueno, en el caso mío nunca fui expulsado. Sí, mi hermano Mario, el apologista, sí fue expulsado porque se puso a discutir con los ancianos y dijo que no estaba de acuerdo con ciertas enseñanzas y lo expulsaron. Y nadie le hablaba, pues, ¿no? Inclusive estuvieron a mi madre para que no le hable y mi mamá no hizo caso, ¿no? Mi mamá nunca hizo caso de Watchtower. No era tan tonta.
Entonces, y acá esta fuerza, pues están todos los que han sido víctimas de desprecio, de rechazo. Y están acá totalmente felices, conversando con todo lo demás, compartiendo sus experiencias. Y somos una familia grande de este Estudio de Jehová, que pueden comentar libremente, y podemos compartir opiniones, nos reímos un poco. Entra un testigo de Jehová al foro y lo hacemos puré. Apenas entra a insultarnos, ¡guau!, le damos de alma. Claro, no como ellos nos tratan a nosotros, sino le damos de alma en sentido de que lo despabilamos, le damos un zamacón, sacando las evidencias, ¿no? Y como ven ustedes, en el video pues tienen pues sustento, tienen documentación, muestro libros y explico en qué consiste la contradicción, en consistencia. Una religión que es falsa tiene contradicciones y ahí se encuentra la falsedad. Cuando lo que ellos enseñan contradicen sus propias enseñanzas, como el caso de lo que ha dicho Alfonso, ¿no? ¿Cómo pudo Jesús dominar el capítulo 19 si en esa época todos tenían esperanza celestial, ¿no? Y que los ungidos son aquellos que van a ir al cielo. Un buen punto. Sí, pues hay cosas que realmente contradicen sus propias enseñanzas, sus propias doctrinas, se crea pues un enredo. Una cosa no coincide con la otra. Ellos mismos dicen hacen una publicación, publican un artículo, una atalaya, que queda ahí en el pasado como una enseñanza dada por Jesucristo, que contradice o desmiente una nueva luz posterior que se da sobre ese tema, puesto que lo que se dijo antes desbarata y desacredita la nueva luz. Y eso es lo que hace la religión falsa, que sus luces anteriores contradicen las luces vigentes de un modo al otro. Entonces, la Watchtower pues lleva la bandera en eso, ¿no? De ser una religión contradictoria, llena de enredos. Muchos dicen, ya no saben si realmente Jesús regresó en 14, porque así me dicen algunos, ¿no? Que Jesús, un furista que me dijo, que fue Richards, oye, la Basori, ¿quién te ha dicho que Jesús regresó en 1914? Él solamente inició su segunda aparición invisible. Y no sabía que la segunda aparición invisible era sinónimo de su segunda venida invisible. No sabía. Y la Watchtower dijo que Jesús regresó por segunda vez invisiblemente en 1914. Y muchos dicen que están enredados en ese asunto porque ellos dicen, no, lo que pasó en 1914 fue la parucía de Jesús, coronado como rey en el cielo, pero él todavía no ha venido, sino va a venir para el futuro para hacer el juicio. Y no se dan cuenta que la Watchtower enseñó que Jesús sí retornó en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y que los estudiantes de la Biblia no lo vieron venir con los ojos físicos en esa nube del cielo, sino que fueron con los ojos de entendimiento, y que Jesús retornó por segunda vez en forma invisible, con una parucía invisible, cuyo sinónimo es segunda venida, o segundo arribo, o segunda presencia invisible. Ya mostré pues en este libro que se llama El hombre más grande de todos los tiempos, este libro que se estudiaba como libro de estudio de días martes, mostré que la Watchtower dijo muy claramente con estas palabras que en 1914 Jesús regresó, arribó, retornó en forma invisible por segunda vez. Y lo está bien claro en ese libro. Y muchos estudiantes no tienen claro eso. Creen que lo que ocurrió en 1914 fue una parucía invisible, es decir, que Jesús se sentó en su trono y fue coronado como rey, nada más. Y que todavía no ha vuelto a la tierra, en esa nube del cielo con todo poder y gloria, que eso ocurrirá todavía en el futuro, después de la gran tribulación para hacer juicio. Y así lo creen ahora, te digo, pero no saben que la Watchtower dijo que en 1914 Jesús realizó su segunda parucía invisible, o segunda venida invisible, o segundo retorno, o arribo invisible en 1914, en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y que no lo vieron venir con los ojos físicos,
sino con los ojos de instinto espiritual. Y esa fue la enseñanza que siempre se dio. Pero los testigos de Jehová nuevos de ahora, los que no son de mi época, que vivieron las enseñanzas del pasado, de los años 70, creen que lo que ocurrió en 1914 solamente fue la parucía, es decir, el inicio de la segunda venida de Jesús, el inicio, pero que la culminación de esa venida está todavía para el futuro. Y eso es lo que los dioses creen ahora, y es lo que el señor WhatsApp está diciendo ahora para no cambiar drásticamente el año 1914. Y ahora la WhatsApp está diciendo de forma muy elegante, y eso es la meta de la Watchtower, reemplazar la segunda parucía de Jesús en 1914, que es reemplazar esa fecha, señores, porque no ocurrió ninguna parucía de Jesús en 1914, eso es una venida invisible, eso como saben que es una mentira. La Watchtower, con este último cambio que ha hecho en el Teatro Stanley, lo que pretende forma muy sutil, es que el año 1914 ya no sea el inicio de la segunda parucía invisible de Jesús, sino que esa fecha se convierta en la venida de Jesús a su templo espiritual para expresionar a su esclavo. Y que Jesús va a arribar en esa nube del cielo con todo poder y gloria, y por segunda vez va a venir para hacer juicio después de la gran tribulación. Y eso es lo que pretende, en forma muy elegante, quitar la idea que Jesús retornó por segunda vez en forma invisible, con su parucía invisible o segunda venida invisible, según se lee en la tarea del 1 de enero de 1970, página 1. Entonces, muchos testigos de Jehová están enredados, no tienen claro este punto de la venida de Jesús. Muchos no tienen claro qué cosa ocurrió en el 2014, no tienen idea. Y eso es lo que les acabo de explicar. Como yo siempre he dicho, me gusta subir videos tratando a temas interesantes, mostrando pues las inconsistencias de la Watchtower, como este último video que subí, diciendo que es imposible pues que Jesús diga que va a dar ese premio, ese esclavo nominado en 1919, porque estuvo dando el alimento correcto durante los primeros 40 años, desde 1879, que publicó su primera televisión, hasta el momento de la nominación, que fue en 1919, fueron 40 años que estuvo este grupo de cristianos ungidos dando alimento correcto y de alta calidad, y por ese motivo Jesús los nombró como su esclavo. Pero claro, si vamos a ver por cierto que los alimentos fueron buenos, cosas que no lo fueron, y he probado que sus alimentos fueron una basura. Pero vamos a poner caso que fueron alimentos correctos, de alta calidad, a su debido tiempo, y que Jesús los impresionó y vio que esos alimentos dados desde 1879, que se publicó la primera televisión, fueron buenos. Entonces Jesús dice, qué buen alimento, tú eres un buen esclavo, has dado alimentos de alta calidad a su debido tiempo para alimentar a los domésticos y te nombro como mi esclavo. Pero este esclavo no culminó su tarea de alimentar en 1919, en cuyo caso, si hubiera culminado ese momento, se le debía dar pues el premio en base a lo que estuvo haciendo hasta 1919, con ese alimento espiritual que estuvo otorgando a los domésticos. Pero ocurre que este esclavo, cuando fue nominado, continuó alimentando a las naciones y a los domésticos por espacio de casi 94 años, llevan 94 años adicionales a los primeros 40 años, ha continuado haciendo esa labor que estuvo haciendo desde 1879. Entonces, es ilógico y fuera de todo raciocinio decir que Jesús le ha prometido a este esclavo premiarlo dándole todos sus bienes de Mateo 28:47 durante la gran tribulación como premio del pasado, que lo tiene pendiente a Jesús porque estuvieron dando un alimento durante los primeros 40 años. Lo lógico es que Jesús haya tenido que volver otra vez a impresionarlos por los últimos 94 años de alimento espiritual que han seguido suministrando a las naciones y a los domésticos desde 1919 en que fueron nominados. Falta todavía inspeccionar, hacer un examen de esos alimentos espirituales que estuvo este esclavo dando, apenas fue nominado por Jesús, para ver si se mantuvieron fieles y discretos, para ver si ellos verdaderamente merecen que durante la gran tribulación Jesús les dé sus bienes de Mateo 24:47 este esclavo, como un premio, como un ascenso, como una recompensa. Entonces, es ilógico que la Watchtower afirme que porque estuvieron 40 años dando alimentos supuestamente correctos, obvie, pase por alto lo que ellos han estado enseñando en los siguientes 96, 94 años después del 1919. Es más del doble de tiempo que han estado haciendo esa labor de anunciar buenas nuevas a naciones, más del doble de los primeros 40 años. Porque 96, 94 años es más del doble de los primeros 40 años. Entonces Jesús no podría dejar de impresionar el resto en estos últimos 94 años
que este esclavo desde 1919, que fue nominado, ha estado dando como alimento espiritual. Hay que checar eso. Jesús tiene que volver. Y si Jesús checó a este esclavo después de 40 años que estuvo dando alimento espiritual, es decir, 40 años después de 1879, Jesús hizo la inspección. Bueno, si Jesús tiene la costumbre de inspeccionar cada 40 años, bueno, ha debido volver otra vez en 1959 para hacer una nueva inspección, puesto que en 1959 se cumplieron otros 40 años que estuvo suministrando alimento espiritual desde el 1919. Jesús debió venir en 1959, que se cumplió otros 40 años más, haciendo esa labor de dar alimento espiritual doméstico y checarlos, a ver si estaba bien el alimento, para ver si seguía manteniendo su oferta, su promesa de darles los bienes al esclavo durante la gran tribulación. Debió Cristo venir en 1959, cuando cumplieron 40 años más de dar alimento espiritual a partir de 1919, tal como hizo los primeros 40 años. Entonces, hay algo pues que no está bien. Y después de 1959, en 1999 se cumplieron otros 40 años más que siguieron dando alimento espiritual. En 1999. Y Jesús debió volver después, en esa fecha, para hacer una tercera inspección, para ver si continuaban dando el alimento correcto durante esos últimos 40 años que estuvo dando el alimento espiritual hasta 1999. Y eso es la lógica. Ir checando, hacer una revisión si seguía siendo fiel y discreto este esclavo dando el alimento correcto, para a ver si merece que se cumpla y se le mantenga esa promesa de darles sus bienes al esclavo de Mateo 24 a 47 durante la gran tribulación en el futuro. Entonces, es ilógico desde todo punto de vista, decir que Jesús, porque escogió el esclavo en 1919, porque estuvo dando el alimento correcto durante los primeros 40 años, Jesús vaya a obviar y vaya a pasar por alto el inspeccionar los alimentos que este esclavo comenzó a dar durante su nominación 1919 en adelante. En el 2019 se van a cumplir 100 años de que este esclavo ha seguido alimentando a los domésticos y a las naciones. Después de haber sido nominado en 1919, han sido 100 años más. Va a cumplir 100 años más en el 2019. Y no es posible que Jesús pase por alto una inspección nueva para ver si esos alimentos dados después de 1919 en que fue nominado también fueron tan buenos como los primeros 40 años cuando empezaron en 1879 a dar alimento espiritual. Jesús tenía que checar para ver si realmente se mantuvieron fieles y discretos a 1919. Eso es el razonamiento lógico. Y yo estoy seguro que todos ustedes están de acuerdo con ese pensamiento, tal como lo expliqué en el video anterior. Hoy día yo quería comentar con ustedes, voy a abrir acá en mi biblioteca de la Watchtower, quiero comentar con ustedes esta atalaya que siempre la saco, que esta atalaya que tenemos acá del 2007, queridos amigos. Ya quiero que ustedes vean esta atalaya del 1 de abril. 1 de abril, lo estoy viendo. 2007, página 22. Párrafo 5. Párrafo 2. Párrafo 5. En este atalaya del 1 de abril de 2007, párrafo 5, quiero considerar con ustedes un punto importante, y lo he tocado varias veces, y quiero llevarlos al punto que quiero yo hacerles razonar, porque mi estrategia es hacer meditar. Y ojalá que me estén viendo en este momento los detractores de Fuerza Gasolina, como son Gaiboredo, Mr. Gran 8, Exio 0583, Richards, Luro, Sombra Aterradora, La Atlántida, Profecías 20, y una serie de testigos de Jehová como Mr. J. Palacios, Poder Watchtoweriano, Mr. Rightback 555, Javier Palacios, y todos estos señores que defienden a la Watchtower y todavía no se dan cuenta que están en una región falsa, porque ellos pertenecen al grupo de los que tienen coeficiente intelectual, no como los de Fuerza Gasolina,
como Luz, como Alfonso, como Juliet, como Alex, Sayé, Megacidero, Jorge Nicholson, Carlos Romero, Alfonso Gutiérrez, y en fin, tantos que están comentando que son inteligentes, pues ellos no siguen a la Basori, porque yo no soy nadie acá, eso lo saben ustedes, yo no soy nadie, ustedes me están escuchándome lo que yo digo, no sigan, ustedes no siguen a hombres, siguen a la verdad, que es la Biblia misma. Y yo lo que hago es simplemente llevarlos de la mano a los testigos de Jehová para que entiendan qué consiste la mentira, porque ellos no tienen la capacidad de ponerse a meditar, reflexionar, cuando la WhatsApp te pone un artículo. Me acuerdo mucho de un norteamericano que fue ungido y que lo expulsaron porque se dio cuenta que esta religión era falsa, después de haber servido a la WhatsApp por 50 años, él junto con su esposa, Inés, él se llama Rick Farron. Y Rick Farron fue expulsado, era un anciano, un anciano de la congregación y miembro del esclavo era ungido. Y en esa oportunidad era miembro del esclavo discreto. No del cuerpo gobernante, sino miembro del esclavo discreto. Era parte del resto ungido de un Dios en la tierra. Y Rick Farron tenía la llamada celestial junto con su esposa Inés. Pero él se puso a estudiar a fondo a la Watchtower y se dio cuenta que esta religión era falsa. Y lo planteó en la congregación y lo expulsaron, ¿no? Siendo él ungido. Y siempre decía él que uno debería ponerse a meditar, reflexionar lo que la Watchtower publica en sus atalayas, todo lo que dice, los detalles de las expresiones, porque detrás de esas expresiones que uno a veces lee muy rápidamente y no se pone a meditar, está escondido algo que no se ajusta a la verdad. Por ejemplo, yo voy a sacar un ejemplo a ustedes, queridos amigos de Jehová. En esta atalaya, que para mí siempre la saco, que esta doctrina que la Watchtower siempre me enseñó por espacio de 86 años, queridos amigos, que ya la descartó el año pasado, sobre todo la fecha de la inspección y la entrega de los bienes del amo Jesucristo al esclavo. Esas dos cosas han sido cambiadas de este artículo que les voy a leer. Y dice acá, pues, miren, yo voy a leer esta parte porque quiero comentar en qué consiste mi razonamiento, queridos amigos testigos. Y en esta atalaya que está acá dice lo siguiente. Dice, a fin de que pudieran reconocer el tiempo de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, Jesús dio a sus discípulos una señal de múltiples rasgos. Uno de ellos está en armonía con la profecía de Malaquías y tiene que ver con la identificación de un esclavo colectivo. Jesús dijo, ¿quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos para darle su alimento al tiempo apropiado? Feliz es aquel esclavo si su amo, al llegar, lo hallara haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todos sus bienes. Mateo 24:3 y 45 al 47. Y concluye así. En 1918, ahí tiene el punto importante, presten atención a este detalle. En 1918, al llegar para impresionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? Es decir, que antes no lo había hallado, ¿no es cierto? ¿Qué halló? Cuando Jesús arribó en 18, dice que vino a inspeccionar, dijo, vino a inspeccionar al esclavo. No dice a su esclavo, dijo a inspeccionar al esclavo. Y dice, ¿qué halló Cristo? O sea, antes de ese momento Jesús no había hallado nada, ¿no es cierto? No había hallado nada, no había descubierto nada, no sabía nada de este esclavo. Y dice que este esclavo que Jesús halló en 18 era un resto de cristianos fieles ungidos por espíritu que desde 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para dar el elemento espiritual al tiempo apropiado. ¿No es cierto? Al tiempo apropiado. Por consiguiente, los reconoció como su esclavo, es decir, como su instrumento. O sea, en 18 lo inspecciona, lo reconoce como su esclavo, su instrumento, porque está dando el elemento correcto. Y fue en ese año que se tomó Jesús, en el 18, para inspeccionarlo. No como enseñan ahora que Jesús empezó su inspección en 14 y terminó en 19. Hasta antes del 2012, de octubre, se enseñaba que Jesús en 18 reconoció a su esclavo fiel
y en el año de 1919, como dice acá, le confió la administración de todos sus bienes en la tierra de Mateo 24:47. Esta última parte de la confianza de sus bienes, la entrega de la administración de sus bienes del amo Jesucristo del esclavo, ya no se hizo en 1919, apenas los nominó en 1918, sino que ahora se hará en el futuro le entregará la administración de sus bienes en la tierra a este esclavo, durante la gran tribulación. Ya no como se decía antes, que fue en 1919, el año siguiente después de haberlos nominado como su esclavo o su instrumento en 1918, cuando vino a inspeccionarlos. Entonces yo cuando me puse a leer esto dije, pero ¿cómo Jesús encuentra este artículo estúpido, ridículo y fuera de todo sentido? Porque lo que está haciendo este artículo es calificar a Russell como aquel persona que Jesús escogió preparar alimento espiritual verdadero en la revista Tradición, en 1879, cuando se publicó la primera Tradición. Supone que ya Jesús había escogido a Russell y a sus secuaces, a sus sustantes de la Biblia, para que anunciaran a las naciones su descubrimiento de las verdades bíblicas a las naciones, como dice dividir la Watchtower mismo, para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. Y fue Russell pues que emprendió esa obra, ¿no? Para dar el alimento correcto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo dice acá que en 1918 Jesús, al inspeccionar al esclavo, ¿qué halló Cristo? ¿Qué halló? O sea, antes de eso Jesús no había encontrado nada, porque es como una persona va a buscar un tesoro y lo halla el tesoro en 1918, hay un tesoro, que es decir, que antes no conocía, no sabía de existencia de ese tesoro. Sabía que estaba por ahí, pero no sabía quiénes eran. Y da a entender que dice que Jesús halló a un grupo, dice así, a un resto de cristianos fieles ungidos por el Espíritu, que de 1879 utilizaban esta misma revista. Como Jesús no sabía la existencia de este grupo de cristianos fieles ungidos por Espíritu, que de año 1879 utilizaban esta revista y otras publicaciones bíblicas para el alimento espiritual al tiempo apropiado. Entonces, Jesús recién se entera de la existencia de estos señores en 1918, que los haya, que era un grupo de cristianos ungidos. Entonces quiere decir que estos cristianos ungidos daban el alimento correcto, dice, desde 1879. ¿Cómo daban el alimento correcto si no fue Jesucristo que se los daba a ellos? ¿Cómo lograron estos señores en 1879 dar el alimento correcto si no fue porque Jesucristo lo estaba guiando? ¿Por qué la Guastave dice acá que Jesús no sabía de eso? Que solamente vino en 1918 a ver quién era ese esclavo y que dice que halló a un grupo de cristianos ungidos. O sea, Jesús no sabía. Dice, ¿qué cosa halló Cristo? Dice, ¿qué halló Cristo? A un resto de cristianos fieles ungidos por Espíritu que desde 1979 utilizaban esta misma revista, otras publicaciones bíblicas para dar el alimento espiritual al tiempo apropiado. Está diciendo que estos cristianos ungidos que Jesús halló en 1918 tuvieron desde 1979 dando el alimento espiritual a tiempo apropiado. Entonces eran el esclavo filicreto, ¿no es cierto? Porque ese era el fin de coger el esclavo, para que suministrara alimentos domésticos a tiempo apropiado. Entonces nos está diciendo que ese grupo ya era el esclavo. Entonces, ¿por qué Jesús tenía que venir en 1918 para dominar al esclavo si ya lo había hecho él en 1879 con Russell y sus seguidores? Y que fue Jesucristo que les daba el alimento espiritual desde 1879 para dar las verdades bíblicas a las naciones. Este artículo, esta atalaya, es ridícula, es estúpido. Lo que este artículo pretende es decir que Jesús llegó de sorpresa a la tierra a ver qué esclavo era fiel y discreto de todos los que estaban en la tierra de todas las religiones, y encontró en este grupo de estudiantes de la Biblia que estaban ungidos por el Espíritu Santo, que estaban en el momento correcto. Entonces me viene la pregunta: si Jesús viene y se entera que hay un grupo de cristianos ungidos que están en el momento correcto, ¿quiénes lo estaban guiando para dar el alimento correcto desde 1979? ¿Cómo sería posible que hubiera un grupo que estuviera dando el alimento correcto y Jesús no lo supiera? Si es Jesús que lo está guiando, que da el alimento espiritual de su Padre Jehová al esclavo, ¿cómo pudieron dar el alimento correcto si no fue por la ayuda de Jesucristo quien les da el alimento espiritual correcto, ¿no? De las demás religiones de la cristiandad?
Y acá quieren dar a entender que Jesús no sabía nada de un esclavo antes de 1800, antes de 1918 en que los halló. Que dice que Jesús ignoraba la existencia de un esclavo fiel y discreto antes de 1918 y que justamente al encontrarlos a este grupo de personas que Jesús sorprendió, uy, hay un grupo así de sorpresa que está en el elemento espiritual, uy, no sabía, ahí hay un grupo. Ah, ustedes son fieles, han dado el elemento correcto, ahora los nombro ustedes como esclavos fieles y discretos para dar alimento a las naciones a partir del 19. Pero eso es justamente lo que estuvo haciendo Russell, dando el alimento correcto, supuestamente para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. ¿Por qué Jesús tendría que agarrar y nombrar a un esclavo fiel y discreto en 19 cuando ya lo había nombrado en 1879, cuando comenzó Russell a publicar la primera tarea de Sion para dar los alimentos verdaderos para sacar a la gente de la oscuridad a la luz, como dice Lady Fe en acción? Entonces acá hay una cosa absurda, ridícula. Entonces yo me puse a pensar, porque como soy también así pues, reflexivo, digo, esto es lo que pretende este artículo, es de calificar a Russell como el fiel y discreto, como el escogido, que Jesús le escogió a él para dar alimento espiritual. Y lo que pretende es descartar a Russell como el fiel y discreto, para decir que Jesús recién vino en 1918 y hay un grupo cristiano que está aplicando la revista Atalaya desde 1879, porque no lo pueden obviar a Russell, pues, porque está la Atalaya de Sion, existe con ese nombre desde 1879, no lo pueden obviar, si pudieran lo obviarían. Pero está diciendo que este Jesús llegó en 1818 y se enteró recién que había un grupo que estaba en el método correcto. Yo me pregunté, ¿cómo Jesús no sabía que había un grupo que estaba dando el método correcto de 1879 y recién se entera en 1918? Si era correcto que decía que el alimento era de Jehová. Entonces, ¿cómo Jesús, que era hijo de Jehová, no sabía que en 1979 ahí había un grupo de cristianos ungidos que estaban en el alimento correcto a partir de ese año y recién se entera después de 40 años? Dije yo, esto es lo que busca, esto es recrear a un nuevo esclavo que inicia ya no en la época de Russell de 1879. Lo quieren descartar a él como esclavo y crear un nuevo esclavo a partir de 1919 para que recaiga en Rutherford y sus directores como esa clase colectiva compuesta de cristianos ungidos. Ese es el propósito de este artículo, descalificar a Russell como esclavo fiel y discreto. Y la sociedad Watchtower dice en su nuevo cambio, escuchen Luz, escuchen esto, Juliet, Megaciero, Recién, escuchen esto, la Watchtower ha dicho que ya el esclavo no apareció en el año 33 en la era cristiana, como se había enseñado antes, del 6 de octubre de 2012. Siempre se enseñó que ese esclavo venía de generación en generación. Pero vean que esta región de porquería, cómo cambian las cosas, ¿no? Cómo cambia su doctrina. La muestra nos ha dicho que este esclavo se había originado en el año 33 de la era cristiana, cuando Jesús nombró a sus discípulos para que alimentaran a las naciones, y los nombró como el esclavo fiel y discreto, y que ese esclavo ha ido corriendo de generación en generación hasta nuestros días. Y ahora la muestra dice que eso no fue así, sino que el esclavo recién se nomina en 1919. Antes no existía el esclavo. Nadie estaba encargado de dar el alimento espiritual. Entonces yo dije, pero entonces, ¿qué estuvo haciendo Russell? Si no existía un esclavo fiel y discreto, ¿qué estuvo haciendo él? ¿Con qué autoridad estaba sacando a la gente de la oscuridad a la luz si él no era el esclavo fiel y discreto elegido? Y sus seguidores, esto es de la Biblia. ¿Qué fue lo que estuvo haciendo la Watchtower desde 1979 hasta 1919, más de 40 años? ¿Qué cosas fueron esos alimentos que estuvo dando la Watchtower por 40 años? De toda la vida de Russell, ¿eh? De toda la vida de Russell, desde 1979 que publica su primera tarea de Sion hasta 1916 que muere Russell. ¿Qué estuvo haciendo él? Él dice que no fue esclavo fiel y discreto ni tampoco sus seguidores, puesto que no existía. Puesto que no existía el esclavo fiel y discreto, porque recién fue nominado en 1919. Hay cosas pues que esta región tiene tantas mentiras que las revistas anteriores contradicen lo que dicen ahora. Y una de esas contradicciones lo he descubierto porque encontré una cosa ilógica. La encontré en la siguiente atalaya de noviembre de 1944. El 1 de noviembre de 1944, la página 331, que quiero leérselas a ustedes, cómo esa atalaya, la Watchtower cuenta cuando publicó este artículo, que era casi imposible que los testigos de Jehová tuvieran esta atalaya de los años 40, y menos aún que supieran en qué revista está, de qué mes, y en qué párrafo, y en qué parte está este asunto de la nominación del esclavo, la verdadera nominación del esclavo, ¿cuándo ocurrió?
Es difícil que encuentren esta atalaya, pero yo la he hallado y la quiero compartir con ustedes para que vean qué es lo que decía la Watchtower, de cuándo fue que Jesús se enteró de la existencia de este grupo de cristianos ungidos que están en el método correcto. Aquí dice que lo halló en 18, que se alegró de ver un grupo de... Ahí dice, en 18 al llegar para inspeccionar al esclavo, dice al esclavo, no dice a su esclavo, sino al esclavo, ¿qué halló Cristo? ¿Qué halló? O sea, ¿qué cosa descubrió? Descubrió significa enterarse de algo que no sabía antes, es callar, encontrar algo que no sabía. ¿Qué cosa halló? Dice, a un resto. Uy, Jesús no sabía que existía un resto de cristianos fieles ungidos por Espíritu que desde el año 1879 utilizaban esta misma revista y otras publicaciones bíblicas para el alimento espiritual al tiempo apropiado. Por consiguiente, lo reconoció como su esclavo en 1918, es decir, como su instrumento, y en 1919 les confió la bendición de todos sus bienes en la tierra de Mateo 24:47. Entonces, ¿cómo Jesús no sabía que de 1879 existían esos ungidos? Que dice que recién nos salió en 1918. Eso es una mentira. ¿Qué cosa? Que no supiera Jesús que existía un Russell. Es decir, Jesús no conocía que había un señor pastor Charles T. Russell, que estaba con su de la Biblia, que estaba dando el alimento correcto para sacar a la gente de la oscuridad a la luz. No sabía. Se enteró en 1918 cuando vine a presentar. Entonces dije, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué estuvo haciendo la ciudad de Guastaba durante los primeros 40 años con Russell? Ese no era el esclavo finicreto, Jesús ni lo conocía entonces. Recién dice que se enteró que existió un Russell con sus seguidores, que estuvo dando el alimento espiritual desde 1919. Que Jesús no conocía a Russell en 1918, cuando dice que llegó y halló a un grupo de cristianos fieles, ungidos por el Espíritu Santo, que de 1899 están dando el espiritual. O sea, Jesús no lo sabía antes esto, no lo sabía que había este grupo de cristianos ungidos antes de 1918 y que lo descubrió recién cuando cuando arribó en 1918 y encontró, dice, que dice que Jesús no sabía que existía un señor pastor Russell que estaba haciendo su hora de predicación por 40 años, que Jesús no sabía eso, que es hijo de Dios, no conocía al pastor Russell. ¿Qué cosa? Jehová sí sabía, Jehová todo lo sabe, todo lo ve, le habría dicho a su hijo, oye, mira, acá hay un pastor Russell que está dando el peto correcto, lo he cogido, dalo, aliméntalo. Entonces, estas publicaciones son ridículas para gente limitada mental, pero uno tiene cerebro, pues comienza a pensar. Jesús no sabía que existía el pastor Russell y un grupo de estudiantes de la Biblia que está dando el método espiritual desde 1979. Y se entera en 1918 cuando viene a la tierra a impresionar a su templo espiritual y encuentra a un grupo de cristianos que desde 1879 están dando el método correcto. Claro, ¿quién estaba? Russell, pues, con su estudiante de la Biblia. Dice que se entera Jesús en 1918, dice que halló al pastor Russell y a un grupo de estudiantes de la Biblia que están dando el método correcto. ¿Quién se va a creer que Jesús no supiera, que no sabía que existía un pastor Russell que está dando el método correcto desde 1879 en que publica la pirata la edición? ¿Quién se puede tragar eso? Jesús no sabía. Jesús se sorprende y dice, ahí encontró un grupo de cristianos, conoció, se enteró que estaba un Russell dando desde 1879 con su estudiante de la Biblia un método correcto. Y los escogió como su esclavo recién ese año. Y yo, ¿qué cosa? Si estuvo dando el método correcto a su debido tiempo, en 1879, quiere decir que ese era el esclavo, pues, que está dando el método tiempo debido por más de 40 años. ¿Por qué tenía que coger un esclavo en 1919 si ya estaba escogido dando el método espiritual desde 1879? Ese es nuestro razonamiento. Entonces yo dije, no, acá hay algo que no anda bien. Me puse a buscar en internet, qué cosa se enseña la UAS en el pasado. Quiero compartirles a ustedes, amigos, ahora cómo esta atalaya de noviembre de 1944, que está en inglés, porque no la tengo en español, lamentablemente no la tengo en español, pero esta revista corresponde a la atalaya en español. Déjame ver un ratito. Esta atalaya que les voy a mostrar a ustedes, queridos amigos, esta atalaya es el 1 de noviembre de 1944, que está en inglés, porque no la tengo en español y la voy a traducir. Pero en español es del 15 de marzo de 1945. Esa es la atalaya en español. Pero como no la tengo en español, no coinciden las fechas de inglés con español. La de inglés es del 1 de noviembre de 1944 y es la que yo quiero que ustedes me sigan. Quiero que decía la Watchtower en comparación con este artículo de la atalaya del 1 de abril del 2007, de hace 6 años atrás, página 22, párrafo 5. ¿Cuándo fue realmente que Jesús se entera de la existencia de este esclavo? Si realmente fue en 1918 cuando Jesús arribó y encontró un grupo de cristianos ungidos. Y voy a mostrar cómo esta religión es una porquería mentirosa
que dice la verdad en otra atalaya más antigua, pero la Watchtower está contando con los dedos cruzados así, que no la vean a ver los testigos de Jehová, porque si no, esto va a quedar como una mentira, este artículo. Entonces la Watchtower cuenta que ningún testigo de Jehová sepa de esta atalaya, que es lo que se decía en contraste con esta publicación. Y lo voy a mostrar a ustedes para leerlo juntos, para que vean ustedes cómo esta organización es mentirosa y falsa. Realmente contradictoria, lleno de enseñanzas contradictorias, y eso es lo que hace la religión falsa, que artículos anteriores que ellos olvidan que publicaron contradicen, desmienten lo que acá se publica en esta última atalaya. Una de dos es mentira, o la primera o la segunda. La que es mentira es esta, porque esto es ilógica. ¿Cuál es la que es falsa? ¿La primera publicación o esta publicación? Esta es falsa porque no tiene lógica. No es posible que Jesús en 1918, ay, no me di cuenta que existía un esclavo dando el evento correcto desde la época de Russell. ¿Cómo? ¿No conocía a Russell? Es absurdo. Este es absurdo. Entonces lo absurdo se descarta. La mentira, esto se descarta. Pero lo que es verdad es lo que le voy a mostrar ahorita. Veamos esta atalaya. Queridos amigos testigos de Jehová y público general, acá pueden ver ustedes en pantalla la revista Atalaya de fecha 1 de noviembre de 1944 que presenta a ustedes para ir a una página donde aparece un artículo muy gravitante, muy importante que ustedes deben enterarse, puesto que la Watchtower parece contar que ustedes jamás podrán hallar esta revista en inglés del 1 de noviembre de 1944. Esta revista corresponde a la de, en español, a la del 1 de diciembre de 1945. Y veamos vayamos juntos a la página 331 que quiero mostrarles algo. Este artículo. Y acá nos encontramos en esta página 331 que quiero mostrarles algo acá muy importante, amigos. Y se encuentra aquí abajo, en el párrafo 6, que ustedes pueden ver muy claramente acá, queridos amigos. Y se lee así. Vayamos pues al párrafo 6. Y se lee así. Así, en 1878, 40 años antes de la venida del Señor al templo en 1918, había una clase sincera de cristianos consagrados que se había separado de las organizaciones jerárquicas y del clero y que buscaron practicar el cristianismo en lugar de la religión. El año siguiente, es decir, en julio de 1879, para que las verdades de Dios por medio de Cristo, que son dadas como alimento a su debido tiempo, pudiera ser distribuido regularmente a todos sus hijos consagrados, esta revista, La Atalaya, comenzó a publicarse bajo el nombre de la Watchtower o la Atalaya de Sion y heraldo de la presencia de Cristo. Y sigue diciendo más abajo, comprometidos con la publicación de la verdad, se comprometieron a exponer los errores y malas prácticas de todas las religiones. A su vez, los estudiantes de la Biblia sufrieron tergiversaciones y la oposición de todos los sistemas religiosos, tanto católicos, protestantes y judíos. Pero los auténticos buscadores del cristianismo encuentran en sus páginas el alimento espiritual que satisface el hambre que les hizo que la Biblia sea más y más comprensible, y ellos buscaron al Señor y a su vez a su jefe servidor Cristo Jesús para que les suministrara más alimento espiritual a tiempo debido a través de sus páginas y columnas. Y del párrafo 7 culmina diciendo, en diciembre de 1884 se organizó y se incorporó, de acuerdo a las leyes del estado de Pensilvania, Estados Unidos, lo que fue llamado la Sociedad Watchtower de Sion, pero que más tarde, después de 1896, se denominó como la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society. Y así esta atalaya nos
menciona que Jesús comenzó a alimentar a este grupo de personas sinceras que desde 1878 estaban buscando alimentar a las naciones con las verdades bíblicas, y que el siguiente año de 1879 comenzaron a publicar en la Atalaya de Sion las verdades que Jesús daba como alimento espiritual a estas personas a su debido tiempo. Es decir, que a partir de 1879 Jesús ya escoge a este grupo de cristianos para que suministraran alimento espiritual a las naciones a través de sus revistas de la Atalaya de Sion, le ha dado la presencia de Cristo a tiempo debido, y que este fue un alimento de Jesucristo que le sirvió a entender más y más la Biblia a los estudiantes de la Biblia, que Jesús halló supuestamente en 1878 y no en 1918, como después la Watchtower comenzó a decir. Es decir, que la Watchtower en 1944, que corresponde a esta atalaya, comenzó a decir pues que Jesús encontró en 1878 a estos grupos de estudiantes de la Biblia sinceros que querían dar esos alimentos que recibían de Jesús a tiempo debido a las naciones, y para ello crearon la sociedad Watchtower Bible and Tract Society para poder publicar su revista de la Atalaya, para transmitir esos alimentos que ellos recibían a tiempo debido por parte de Jesucristo, para alimentarse ellos mismos y también para publicar después a las naciones y a todos los que se incorporaran a la sociedad Watchtower. Entonces, como vemos, queridos amigos, la sociedad Watchtower enseñaba en 1945 que Jesús no halló en 1918 a un grupo de cristianos ungidos que desde 1879 estaban dando el alimento correcto, y que a partir de 1919 les confió la administración de todos sus bienes, y que a partir de 1919 este grupo que se llamó el esclavo escogido por Jesucristo comenzó recién a anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919 en adelante, sino que esto ya había ocurrido, este escogimiento, esta selección de Jesús, esta nominación, ya había recaído en 1878 con estos cristianos que estaban lógicamente bajo el comando de Russell, quien era el único pues suministrador de elemento espiritual, puesto que todos sus libros que estos cristianos estudiantes de la Biblia predicaban eran libros de Russell, y por lo tanto, detrás de este grupo de cristianos que estaban dando alimentos de Jesucristo a su debido tiempo, eran alimentos que tenían que repartir, que pertenecían a la literatura escrita por el pastor Russell, que era el único esclavo indiscreto. Y la Watchtower en 1945 está diciendo que Jesús halló en 1878 a estos cristianos, que estaba Russell, pues Russell era el que estaba en 1878 detrás de crear la Watchtower, que fue de su propiedad. Él fue el dueño de la Watchtower, para publicar su literatura, sus libros que llevan su nombre. Él era el suministrador espiritual. Pero acá la Watchtower en 1945 no habla de Russell porque no le conviene, y comienza a hablar que halló a un grupo de cristianos fieles que estaban dando alimento correcto, de alta calidad, y que eran alimentos que recibían de Jesucristo, y que para hacerlo extensivo a todas las naciones se usó y se creó esta revista que se llamaba la Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, para transmitir esas verdades que estos estudiantes de la vida estaban recibiendo de Jesucristo directamente a su debido tiempo, y para compartirlo con las naciones y con todos sus miembros, publicaron esta revista Atalaya de Sion en 1879, para transmitir justamente después de 1878, un año después, la Atalaya de Sion, con esas verdades para sacarlos de la oscuridad a la luz maravillosa, y que fue Jesús que le estaba dando pues alimento a su debido tiempo, como dice este artículo, desde 1878, y que solamente en 1879 se decidieron publicar todas esas verdades que recibían estos estudiantes de la Biblia a través de esta revista de Atalaya de Sion, para transmitir esas verdades que están recibiendo a su debido tiempo por parte de Jesucristo, porque los había escogido ya, los había nominado como los suministradores y preparadores de alimento espiritual para alimentar a los domésticos. Entonces Jesús ya había escogido a su esclavo, a la persona de Russell, y ese es el punto que hay que ver acá, que escogió a Russell, puesto que sus libros llevan su nombre. Todos los libros que se vendían los estudiantes de la Biblia y publicaban eran de Russell. Russell era el esclavo discreto. La Watchtower lo está reconociendo, que fue en 1878 que Jesús escoge y comienza a usar este grupo
de personas para que dieran alimento a su debido tiempo también a las naciones a través de la revista Atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo, y para ello formaron la sociedad de Watchtower Bible Society en 1884. Y esto es la prueba, pues, que la Watchtower nos miente, pues, en la Atalaya que acabamos de ver del 22 de abril de 2000, perdón, del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Es una mentira decir que Jesús los halló en 1818, cuando acá lo está diciendo claramente que los halló 40 años antes, que estaban dando el alimento correcto, y los nominó para que comenzaran a publicar en la Atalaya de Sion esas verdades a su debido tiempo, como el esclavo fiel y discreto. Ellos eran estudiantes de la Biblia junto con Russell, alimentaban pues a las naciones en esa oportunidad ya desde 1879, con la lista de tradición, con esos alimentos a su debido tiempo que les daba Jesucristo. ¿Para qué entonces Jesús escogería un esclavo en 1919 si ya lo había escogido con Russell y sus seguidores? Esa es la gran pregunta, pero esa Atalaya contradice lo que dice la Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5. Y esta es una prueba irrebatible que esta organización religiosa es mentirosa, pues, engañadora, puesto que cuenta que muchos testigos de Jehová no podrán leer esta revista ni la hallarán tan fácilmente en sus salones del reino. Entonces, queridos amigos testigos de Jehová, ya como hemos demostrado a ustedes fehacientemente en esta atalaya del 1 de noviembre de 1944, la sociedad Watchtower dijo muy claramente en esta atalaya que en 1878, aquí tengo la atalaya frente mía, frente a mis ojos, tengo la atalaya, dice, por lo tanto, 40 años antes de 1918, es decir, en 1878, antes de la venida de Jesús a su templo espiritual en 18, dice que ya existía, dice, una clase sincera de cristianos consagrados que se habían apartado de la jerarquía y del clero católico protestante que existía en ese tiempo, de esas organizaciones clericales, y que buscaban, estos cristianos sinceros que nos trata la Biblia, estaban buscando el verdadero cristianismo, practicar el verdadero cristianismo en vez de una religión. Y que el siguiente año de 1878, es decir, en 1879, las verdades que estos estaban predicando, estos cristianos sinceros que eran los de la Biblia, esas verdades que estaban predicando ellos, como provisto como alimento a su debido tiempo, regularmente por el Señor Jesucristo, y lo dice Jesucristo, a su debido tiempo, a su casa de la fe, a sus hijos consagrados, se publicó esta atalaya de Sion, de Watchtower, dice, con el propósito de expandir las verdades que Jesucristo le estaba dando a estos hombres sinceros que eran los de la Biblia en 1878. Entonces, nos dice pues que ellos habían comprometido, estos de la Biblia se habían comprometido en esta atalaya de Sion, que se había comenzado a aplicar en 1979 para hacer extensivas esas verdades, esos alimentos a su debido tiempo que daba el Señor Jesucristo, a estos estudiantes de la Biblia. Claro que estaba el pastor Russell atrás, pues que era el esclavo. Dice que para que estos elementos de Jesucristo pudieran suministrarse a las naciones para sacar a gente de la oscuridad a la luz, Jesucristo hizo que este grupo de cristianos sinceros publicaran en 1879 la revista Atalaya de Sion y el heraldo de la presencia de Cristo, para hacer conocer las verdades que están recibiendo a su debido tiempo por parte de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ya los conocía a ellos. Entonces, ¿por qué la Watchtower nos dice en esta tarea del 1 de abril de 2007, página 22/5, que en 1918 Jesús llegó a hacer una expresión y encontró a un grupo de cristianos ungidos, como si antes no lo supiera, como si no supiera de este asunto? Cuando acá en esa atalaya del año 1944, la Watchtower está diciendo que 40 años de la impresión que hiciera Jesús a su templo espiritual, y a Jesús había hallado, existía un grupo de cristianos ungidos que estaban dando alimento de Jesucristo a su debido tiempo, de un grupo cristiano sincero que está dando alimento a su debido tiempo.
y que para que estos alimentos a su debido tiempo que ellos están recibiendo pudiera hacerse extensivo a las naciones y a la gente del mundo, se publicó la Atalaya de Sion en 1979 para hacer conocer las verdades de Dios a los hijos consagrados al Señor. Y me lo dice muy claramente, pues, que ellos habían comprometido, estos cristianos, se habían comprometido en publicar la verdad y que era un deber inherente a ellos exponer los errores y las malas prácticas de todas las demás religiones. Dice, y en cambio, estos estudiantes de la Biblia recibieron a cambio el abuso, la malinterpretación y la posición de todos los sistemas religiosos de esa época, sobre todo los católicos y protestantes, inclusive los judíos. Y que ellos, dice que como buscadores del cristianismo puro, verdadero, comenzaron a publicar en esta revista, la Atalaya de 1979, alimento espiritual para satisfacer el hambre espiritual que la gente tenía sobre la Biblia, para que se hiciera más comprensible y entendible a las personas. Y que ellos buscaron al Señor Dios y a su Hijo Jesucristo para suministrar el alimento de ellos a su debido tiempo. Entonces, y dice que Jesús, lo dice acá en esta traya, que Jesús, para suministrarles a ellos este alimento a su debido tiempo, lo hizo a través de esas páginas de la Atalaya y sus columnas. Y así está diciendo en esta Atalaya de 1944 que desde 1879 que se comenzó a publicar esta Atalaya de Sion por encargo de Jesucristo, dice que estos cristianos ungidos de la Biblia tenían esa misión de exponer las mentiras de las religiones protestantes y católicas y por ello recibieron mucha oposición por parte de estos grupos religiosos y que ellos se habían comprometido a descubrir los engaños y mentiras de estos grupos religiosos y que como buscadores reales, verdaderos, sinceros del cristianismo puro, hicieron que en esta revista Atalaya se pudiera encontrar en sus páginas el alimento espiritual a tiempo debido para satisfacer el hambre espiritual de la verdad bíblica, para que se hiciera más comprensible a las personas. Y que estos estudiantes de la Biblia de 1978, que comenzaron a publicar en 1979 la Atalaya de Sion, dice que buscaron al Señor Dios y a su Hijo, su siervo Jesucristo, para que ellos, o sea, que Jesucristo les suministrara alimento adicional, o sea, mucho más alimento espiritual en el futuro, para alimentar al debido tiempo a las personas a través de sus páginas y columnas. Entonces, no fue pues en 1919 que Jesús encontró un grupo de cristianos ungidos y que recién lo descubrió, como dice esta Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que Jesús hizo que vino a hacer una impresión y recién se enteró que existía un grupo de cristianos ungidos que desde 1969 están en el evento espiritual y que como yo recién se enteró de esa existencia de estas personas, los nombró como su esclavo. Es una mentira, es un torcimiento a los artículos anteriores que decía que Jesús ya lo había hallado, es decir, que había unos cristianos sinceros que se habían comprometido a publicar las verdades que ellos estaban recibiendo a su debido tiempo, y por ello crearon la ciudad Watchtower, la revista de Watchtower, del Heraldo de la Presencia de Cristo, y comenzaron a publicar en julio de 1979 esa verdad, y que buscaron a Jesús en Jehová para que les siguiera proporcionando más alimento adicional para alimentar con las verdades a su debido tiempo a la gente, y que Jesús y Jehová Dios le comenzaron a suministrar a ellos ese alimento espiritual oportuno para alimentar a los domésticos a través de esas páginas y columnas de la revista de la Atalaya. Y está bien claramente especificado en esta Atalaya del 1 de noviembre de 1944. Claro, la WhatsApp cuenta que va a ser bien difícil que ustedes vayan a encontrar esta revista. Entonces es una mentira lo que la WhatsApp nos dijo el 1 de abril
de 2007, página 22, párrafo 5, diciendo que Jesús vino en 1918, no sabía nada que existía un esclavo dando alimento espiritual en 1878 y que comenzó a aplicar otra ley de Sion en 1979, que recién se enteró Jesús cuando hace la inspección que había, halló a un grupo de cristianos que desde 1879, o sea, él recién se entera cuando hace la inspección en 1918 a buscar quién es el esclavo, y que recién lo encuentra a este grupo que estaba dando ya desde el pasado. Cuando en esta talla nos dice que ya Jesús estaba ya con ellos desde 1878 dando el alimento espiritual y se habían comprometido a hacer la labor de alimentar a las naciones con esas verdades que Jehová y Jesucristo le estaba dando a ellos paulatinamente para hacer más entendible la Biblia, y que fueron Jehová junto con Jesucristo que estaban comprometidos con ellos dándoles ese alimento espiritual. Entonces la Watchtower primero nos dice en el año 1945 que Jesús ya los conocía desde 1878, como les estoy mostrando en este video, lo acabo de mostrar, que de 1878, o sea, 15 años, 40 años antes de 1918, 40 años antes de la inspección de 1918, ya Jesús había encontrado un grupo de hombres sinceros que estaban comprometidos a mostrar los errores de la Iglesia Católica Protestante, de revelar las verdades de la Biblia para hacerles más comprensibles, y que para ello ellos estaban dando alimento a su debido tiempo, y que Jesús y Jehová estaban comprometidos en darles ese alimento, y para ello se creó la revista de la Tradición en 1979, en julio, para poder publicar ahí, para que esté ese alimento a su debido tiempo accesible a la gente, y que fue Jehová y Jesucristo quienes daba paulatinamente ese alimento espiritual para alimentar a las naciones desde 1879 en que se publicó la primera tradición. Entonces Jesucristo estaba ya involucrado con ellos desde el pasado. Entonces es una falsedad cuando la Guasta dice que en 1918, como se enseñaba antes, Jesús vino a hacer una impresión y ya dice que halló a un grupo de cristianos surgidos que desde 1979, no señor, si Jesús ya los conocía, Jesús ya desde el pasado, desde que comenzaron a publicar la primera tradición en 1879, ya les estaba ayudando a dar el elemento espiritual oportuno a tiempo debido, a su debido tiempo, a este esclavo, a este grupo de cristianos ungidos, que era el pastor Russell, porque eran sus libros, eran los libros que se publicaban en la Atalaya, todos los de lectura de la Atalaya, era todo lo que Russell aprobaba. Si bien estaba con un grupo de editores, esos editores tenían que ajustarse a lo que Russell aprobaba, y uno podía dispararse por su cuenta y poner lo que daba la gana. Russell era el que dirimía y daba visto bueno y pase a ese elemento espiritual, porque estaba de acuerdo a lo que él enseñaba. Entonces nadie de los editores que lo ayudaban podía hacer algo sin aprobar, que se fuera aprobado por el jefe de escrito que era el señor Russell. Él decía, esto no pasa, esto sí pasa. Porque él era el que escribía él fue el que escribió los 6 volúmenes de las escrituras que llevan su nombre. Él solito, entonces él era el que alimentaba. Él era el jefe de escrito. Y que Jesús le estaba dando alimento a él, para que junto con su grupo pudiera publicar en la Atalaya de Sion, el heraldo del presidente de Cristo, todos esos alimentos que Jesús le estaba dando a Russell con la ayuda de los editores, que eran los sustantes de la Biblia, que lo ayudaban a publicar eso. Entonces Jesús sí los conocía y estaba trabajando con ellos desde el pasado, desde 1878, cuando Jesús halló este grupo de cristianos sinceros, como dice acá, que están dando el alimento correcto, gracias a que Jesucristo le estaba dando la mano, les estaba alimentando. Por eso es que estaban dando el alimento correcto. Si no fuera por Jesucristo, no podrían tener ningún alimento correcto. Si no, serían alimentos de quién. Si no interviene Jesucristo, quien es el intermediario supuestamente entre Jehová y la Watchtower. Entonces, es una mentira cuando dicen, pues son mentirosos. Como dice esta Atalaya del 1 de abril de 2007, página 22, párrafo 5, que Jesús, al llegar en 1918, halló, dice, textualmente dice en esta Atalaya, halló a un grupo de cristianos surgidos que desde 1819 estaban dando el evento espiritual, y por consiguiente lo nombró como su esclavo, y en 1919 confió su bienes en la tierra. No, señor, ya Jesús había nombrado a su esclavo en estas personas, que está el Russell con sus de la Biblia, que eran personas sinceras, que desde 1979, cuando comenzaron a publicar la edición, ya los había escogido para que ellos se encargaran de alimentar a su vez tiempo a las naciones. El esclavo ya había estado escogido desde 1978, que Jesús los inspecciona y los encuentra a este grupo, como dice en esta trayectoria que he mostrado, pues dice en 1968, 15 años de la visita de Jesús a su templo, 40 años antes de su visita a su templo, en 1978 Jesús encontró ya a esos cristianos ungidos
que estaban dando el invento correcto, estos grupos de la Biblia, y que por ello estaban ya comenzando a dar las verdades de la Biblia gracias a la ayuda de Jesucristo, su dio tiempo, y que Jesús los ayudó para que publicaran estos elementos del tiempo que ellos estaban recibiendo a través de una revista que se llama La Atalaya de Sion, el árbol de la presencia de Cristo a partir de julio de 1869. Entonces el esclavo ya estuvo escogido. Jesús ya lo había escogido cuando encontró en 1878, es decir, 40 años antes de 1918, lo está diciendo en esta Atalaya, que eso usted acabo de leérsela, que Jesús ya en 1878 había inspeccionado y encontró este grupo que cristianos sinceros que estaban dando las verdades bíblicas, y Jesús les dio la mano para que ellos fueran a publicar recién sus libros espirituales a partir de 1879, la tradición, y que era Jesús con Jehová quienes lo estaban alimentando oportunamente, paulatinamente, con las verdades de la Biblia. Entonces Jesús ya había escogido su esclavo en el pastor Raza, pues eso es obvio, pero la UASTA quiere reinventarse, haciendo creer que Jesús no sabía nada del pasado de Russell, que no sabía y que recién se enteró que había gente buena, sincera, que estaba en el evento espiritual en 19 para poder escoger como el esclavo a Rutherford y quitar y sacar afuera a Russell, porque la Watchtower, que sabía que Russell nunca sacó la oscuridad a la luz a los estudiantes de la Biblia. Entonces fue una mentira, porque introdujo la piramidología y doctrinas como el sionismo, que la Watchtower consideró que era de Satanás el diablo. Entonces se le ocurrió la idea de negar lo que había dicho en esta tarea de Vito 44, diciendo que Jesús ya había escogido a su esclavo en 1878 cuando dio a estos cristianos ungidos, y que en 1879 comenzaron a aplicar esas verdades en la tradición a través de la ayuda de Jesucristo con Jehová Dios para darles oportunamente el evento espiritual al tiempo debido. Pero como quieren descartar a Raza como ese esclavo escogido por Jesús en 1978, es decir, 40 años antes, entonces se reinventa la Watchtower diciendo que Jesús nunca supo nada de esa gente hasta 1918, que bajó el personaje su esclavo y encontró un cristiano ungido que de esa época están en el espiritual para escoger a los que estaban vivos ahora, porque todos los de hace 40 años atrás habían muerto. Entonces dice, no, ahora el esclavo nuevo es Rutherford con sus directores. Y ese era el propósito, poner a Rutherford con un grupo compuesto colectivo de ungidos como los nuevos esclavos a partir de 1919. Y desconocer a Russell y a Russell y sus estudiantes de la Biblia como aquellos que estaban dando el evento espiritual correcto con la ayuda de Jesucristo ya desde 1878. Entonces, esta tarea es la prueba. No, no hablo por hablar, está escrito, eso lo tienen en el video. Pueden guardar este video para que ustedes revisen 2 veces y se dan cuenta que lo que estoy diciendo se les dije mejor en la cabeza. Esta religión es falsa, porque tratan de tergiversar los hechos. Primero dicen una cosa en 1944, y después acá dicen que Jesús no sabía nada, y que recién halló a los cristianos ungidos que estaban dando el alimento correcto desde 1879. O sea, que sí, Jesús no lo sabía en 1918 hasta que inspeccionó y los halló. Es decir, Jesús antes de 1918 no sabía que existían estos cristianos que estaban desde 1878 dando el alimento militar correcto. Cuando por otro lado en esta tarea de 1944 dice que sí, Jesús ya sabía, conocía, estaba con ellos, ayudándolos. Por eso estaban dando el alimento correcto desde el año 1879. Eso prueba que por qué Jesús los ayudó dando el alimento correcto, porque era Jesús que los estaba dando alimento pues, desde el pasado. Entonces es una religión mentirosa, engañadora, para engañar a gente débil mentales, a gente bruta. Pero cuando uno es inteligente, no le engaña a nadie. Y espero que este video los haya hecho meditar otra vez más sobre estas pruebas que yo presenté a ustedes, que esta religión no se le puede creer nada de lo que enseña, que es una religión contradictoria, que en una publicación más antigua dijeron otra cosa, que Jesús ya conocía ya a este esclavo que estaba dando el elemento correcto ya desde 1978, cuando los encontró dando el elemento correcto, después que había iniciado Jesús su segunda parucía invisible en 1874, y como yo había explicado antes, y 4 años después, es decir, en 1878, los escoge como su esclavo. Y el año siguiente comienzan a publicar la tradición 1879, tal como siempre les he explicado a ustedes. Porque en esa época la Watchtower creía que la segunda parucía invisible de Jesús había empezado en 1874 y no en 1914. Y es decir, entonces que 4 años después de 1878, es decir, 4 años después de 1874 en que empezó la segunda parucía invisible de Jesús, Jesús escoge, inspecciona a su esclavo 4 años después se lo escoge en 1878 y en 1879 comienza a publicar la tradición con la ayuda de Jesucristo. Y eso es lo que siempre les he explicado y está en esta atalaya está corroborando lo que yo les he dicho.
Pero la Watchtower cambió la segunda presencia de Jesús de 1864 a 1914 para decir que 4 años después de 1914, es decir, de 1918, Jesús vino a escoger a su esclavo. ¿Se da cuenta? Pero curiosamente esa fecha de 1914 nunca se conoció en el año 1919. Se seguía sosteniendo que la segunda profecía de Jesús había empezado en 1864 y que 4 años después de 1864, es decir, en 1868, Jesús escoge al esclavo que estaba en 1868, que era Russell, con su suerte de la Biblia, especialmente a Russell, que era el esclavo filigreto. Y que en 1869 comienza a publicar su primera tradición con esas verdades para sacar a la gente de la oscuridad a la luz de la Biblia. Entonces, Jesús conocía pues al esclavo, ya lo había nominado. Y era Russell, el pastor Russell, esclavo filigreto, que estaba ayudado por su grupo de estudiantes de la Biblia, que eran sus ayudantes. Pero el esclavo era Russell. Y eso lo corroboró Rutherford en 1921 en el libro La Arpa de Dios, diciendo que sin duda alguna el único esclavo filigreto fue el pastor Russell. Hasta que en 1927, como ya lo he explicado, se cambió la idea de que no era Rutherford, sino que era el grupo colectivo que se había surgido, que a partir de 1919, Rutherford con sus directores se convierten en el esclavo. En fin, esta religión es realmente para agarrarse la cabeza y agarrarse los pelos. Espero que este video les haya servido, queridos amigos. Un poco largo, pero así no puedo hacerlo más corto, pero es así. Les agradezco mucho su atención y esto es otra prueba más que esta religión es falsa y lo demuestro con videos con pruebas. Muchas gracias, saludos a todos, a Luz, a Juliet, a Alfonso, a Carlos Romero y a todos mis queridos amigos de Fuerza Oceana. Buenas noches, que tengan buenos sueños.